Paz, la palabra que suena más presente en el país, aunque sea la más ausente, la más sonada y a la vez la más callada. La más deseada y la menos obtenida, la palabra más corta con la espera más larga, o quizá la más pequeña con el significado más grande. Paz, pintada de blanco, aunque su ausencia nos vista de negro. Paz, la misma en la que queremos vivir sin dejar de vivir en Colombia. Paz ahora que marca nuestros territorios. Territorios de paz. Una forma diferente y clara de entender verdaderamente el llamado posconflicto en Colombia. Territorios de paz. Escúchelo todos los sábados a las 10:30 de la mañana, aquí en Univalle Estéreo 105.3 del FM, como tú la querías. Muy buenos días, hoy es 25 de septiembre y estamos en Territorios de Paz para hablar sobre las iniciativas de construcción de paz en las que participa la comunidad universitaria de Univalle. El Programa Institucional de Paz ha realizado una convocatoria para visibilizar iniciativas de construcción de paz realizadas por personas de la universidad. Profesora Valeria Everlet, buenos días. Gildardo, buenos días, muchas gracias. En el día de hoy continuamos con la serie sobre estas iniciativas para conversar con sus protagonistas y conocerlas mejor. Este programa está dedicado a dos propuestas de trabajo que le apuestan a construir paz desde la educación universitaria y ciudadana en el contexto del paro nacional. Ambas proponen un puente entre el mundo de la academia y el ejercicio de la ciudadanía crítica en hogares y calles para ampliar el acceso a la educación y promover prácticas pedagógicas en clave de reflexión crítica, participación ciudadana y construcción de paz. Para conversar sobre estas dos experiencias hemos invitado a sus gestores, Jorge Luis Rentería, profesor contratista de trabajo social e investigador de temas de paz, desarrollo y espiritualidad de la Universidad del Valle. Él es especialista en gestión educativa y máster en educación. Es el director del Centro de Educación Interior y desarrolla el proyecto Voluntades de Paz, que es un voluntariado promotor de una perspectiva de desestigmatización y reconciliación ciudadana. También se encuentra con nosotros Carlos Andrés Duque, doctor en filosofía de la Universidad de Westminster y de la Universidad Estatal de Campiñas, profesor en esta misma área del conocimiento en la Universidad Católica, hace parte del colectivo promotor de la Universidad Paz Barrio, que agrupa a docentes y estudiantes para hacer conversatorios en espacios urbanos y con habitantes de los barrios en los que se ubicaron los puntos de resistencia durante el paro nacional en Cali. Bienvenidos. El Programa de Paz de la Universidad del Valle ha realizado una convocatoria para identificar las iniciativas de construcción de paz de las que participa la comunidad universitaria. Ustedes dos, profesores, han respondido identificando su trabajo desde la interacción entre la academia y la vida cotidiana de la ciudadanía en general en una concepción bastante amplia de la educación para la paz. Ambas iniciativas son también respuestas a la crisis generada desde la expresión del paro nacional en Cali. Por favor, cuéntenos cómo surgió la idea de hacer este trabajo y en qué consiste. Comencemos por Jorge Luis Rentería. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Para mí es un gusto estar y compartir aquí, aprender también en este mismo espacio. Yo creo que quedarse un poco indiferente con lo que sucedió este año en este estallido social, bien llamado estallido social, y ese conflicto pues en las calles, yo creo que quedarse indiferente ante eso es algo muy difícil. Nos tocó a diferentes sectores de la sociedad y preocupados en esa problemática, preocupados por esa situación, diferentes profesores casi incluso en una reunión casi llorando, nos dijimos ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué está en nuestras manos para poder mermar tanto dolor, tanta injusticia, ¿sí? Y sobre todo tanta violencia con nuestros jóvenes, ¿no? Porque era como una principal preocupación. Y nuestro campo de acción es muy limitado porque nosotros no somos actores, digamos, que podamos parar esa violencia, esas balas y en cierta manera esa confrontación.
pero sí tenemos nuestras armas, que es las capacidades de hablar, de discutir, de generar reflexiones, es en cierta manera la educación. Y quisimos atender estas otras violencias que se reflejan no directamente en el conflicto que sigue en las calles, sino otras violencias que se reflejan en las familias, en los conjuntos residenciales, en los barrios, en los trabajos, y que desde una perspectiva sistémica está aumentando esa violencia que se vive y que desde esa misma lógica podría reducirse. Entonces, el proyecto Voluntades de Paz es señalar esa posibilidad que tenemos todos para reducir esa violencia, y lo manejamos desde una perspectiva de voluntariado. Creemos que las personas tienen un papel fundamental para aportar a la paz, y que la paz no solamente lo hacen los actores que están afuera. Creemos que esa perspectiva, ese lugar del conflicto, tiene también unas cosmovisiones, una estructura, unas políticas, unas formas de darse, pero también hay mucho que hacer dentro de nosotros, dentro de nuestra familia, dentro de nuestros barrios, y además porque es una forma es muy ingenuo creer que esto que sucede en la sociedad, que sucede en la mayoría de millones de colombianos que no están directamente en las calles, esas tensiones, esos odios, esas venganzas, esas inconformidades, esos conflictos que no han sido resueltos, creer que eso no tiene nada que ver es muy ingenuo. Entonces, le apostamos a eso y señalamos diferentes vías para poder generar esos cambios desde las personas. Bueno, profesor Duque, cuéntenos usted, por favor, cuál es el origen de la Universidad para el Barrio y en qué consiste el desarrollo de esa propuesta. Gracias, Valeria. Nuevamente es un honor estar acá en este círculo de palabra. Bueno, en primer lugar hay que decir que Universidad para el Barrio es una iniciativa colectiva que está conformada fundamentalmente por líderes y lideresas de la Universidad del Valle, jóvenes estudiantes aún en pregrado, y por una serie de profesoras y profesores, más de 100, que han estado acompañando desde inicios de mayo Universidad para el Barrio. En Universidad para el Barrio surge a partir de las brigadas de salud. Los líderes y lideresas que mencionaba, que son un grupo alrededor de 10, estaban acompañando las brigadas de salud y aspectos logísticos desde el 28 de abril. Pero rápidamente se dieron cuenta que habían dificultades en muchos aspectos relacionadas con digamos, la expresión pública de algunos jóvenes de primera línea, y también con la petición que ellos hacían de comprender mejor el sistema jurídico colombiano y sus derechos. Entonces, estos jóvenes empezaron a preguntarse por la posibilidad de dar unos talleres. Y inicialmente se había hablado de Unicalle. En el caso particular mío, yo publiqué en redes sociales que estaba muy interesado en construir unos talleres de acción, reflexión, sobre la teoría crítica latinoamericana, la perspectiva decolonial e intercultural, que pudiera dar elementos para comprender lo que nos estaba pasando, que es histórico, es inédito, ¿no? Y bueno, ahí me contactaron, me preguntaron que si quería ser parte de este proyecto de Unicalle, y yo les dije, pues sí. Y además fue una cosa bonita porque antes de formarse el proyecto fue como un reto, como que usted estaría dispuesto a pararse en Siloé a dar una clase. Así fue como, a ver, usted acaba de decir que quiere dar un taller, a ver, ¿de qué está hecho? Y yo, no, claro, por supuesto. Y efectivamente fui el primer profe que llegó a Siloé, y estaba en Siloé hasta hace un par de semanas que inicié en Puerto Resistencia. Y bueno, entonces nosotros dijimos, nosotras dijimos, bueno, no vamos a llegar a dar clases, sino círculos de palabra, donde la palabra la va a tener primero la comunidad. Y pues en medio de la violencia que se estaba viviendo y en medio del dolor, fue también una oportunidad para que estos jóvenes de primera línea se expresaran, muchas veces a través del dolor, porque nos mataron mucha gente. Yo he contado en varios espacios que
En el segundo círculo de palabra, cuando llegamos, yo he dado un círculo de palabra que se titula Nuevos liderazgos y construcción de otros mundos posibles. Concientización política, nuevos liderazgos y construcción de otros mundos posibles. Bueno, en la segunda sesión de ese círculo de palabra, en Siloé de la Nave, ya nos habían matado a Carlos y a Gregorio. Los habían asesinado y habían quedado tirados en la recta Cali-Palmira. El segundo círculo de palabra fue simplemente sentarnos en silencio a acompañar este dolor profundo de estos jóvenes asesinados. Y el tercer círculo de palabra habían asesinado a Daniel y habían incinerado su cuerpo en Dollar City, también de Siloé. Entonces, pues cosas que jamás nos enfrentamos, ¿no? Ese dolor tan complejo. Y parte de los nuevos liderazgos tiene que ver con el hecho de entender que necesitamos construir otro tipo de lideresas y de líderes, porque somos un país que arrastra una historia de dolor colectiva muy fuerte y somos un país que no ha sanado en muchas de sus dimensiones, y entonces hay que combinar la fuerza colectiva que se está dando con discursos para construir caminos alternativos. Y bueno, y entonces ahí vamos. Estamos en Territorio de Paz y hoy conversamos sobre 2 ejemplos de iniciativas de educación ciudadana para la paz entre la academia y la vida cotidiana. Valeria. Profesor Rentería, la propuesta de voluntades de paz parte de la base teórica de la paz neutra y de la importancia de la agencia individual en la construcción de una sociedad que tramite sus conflictos de manera pacífica. Por favor, explíquenos un poco en qué consiste esta idea de la paz neutra y por qué el tema de la desestigmatización es tan importante. La verdad, esto es conceptos académicos, pero es lo mismo que hemos venido hablando en los periódicos, en los institutos de paz, que es apostar a una cultura de la democracia. Y la democracia es respeto, es tolerancia, es el espacio de la convivencia. Nosotros le apostamos a esta iniciativa utilizando lenguajes y como conocimientos lo más claros posibles, lo más rigurosos posibles, porque pretendemos llegar a una especie de alfabetización de la paz, que entre todos nos enseñemos y aprendamos y caminemos este camino de la paz. Hace unas pocas semanas sucedió algo en España gracioso, que se promovía y estaban escogiendo autores neutros, ¿sí? Pero ahí se muestra lo paradójico que es usar la neutralidad no como un valor. Este concepto de la neutralidad, que no es un concepto mío, es de uno de los autores de la Escuela de Granada, Escuela de Paz y de Conflictos de la Universidad de Granada, el profesor Jiménez, señala que la paz neutra como un valor permite la existencia de diferentes polaridades. Entonces, si nosotros queremos que exista ese diálogo, esa convivencia, debe permitirse la posibilidad de encontrarse con el otro. Y no solamente son espacios despolarizados, espacios neutros. Entonces, en este caso, por ejemplo, de la Feria del Libro en Madrid, el gobierno es el que debe ser neutro. Quien está promoviendo la paz es el que debe ser neutro. Esa es la lógica. No polarizarse y excluir. O sea, ese es el sentido. Nosotros, como colombianos, para poder acercarnos a comprender las realidades de los otros, debemos despolarizarnos. Debemos apostarnos a una neutralización de mi lenguaje para no llegar con el puño cerrado a hablar con las personas y pretender darle la mano, como decía Gandhi, darle la mano a alguien con el puño cerrado. Entonces, si yo me despolarizo, si yo tengo una actitud más neutra desde mi lenguaje, desde mi inclusión, desde mi pensamiento, es posible que comprender esa otra polaridad, esa otra línea. Y la neutralidad, el concepto de neutro también es dentro de la teoría cómo aparece la paz positiva y la paz negativa, ¿no? Que la paz positiva es esa paz pero también incluye la estructura, una paz que recoja los derechos de las personas, las igualdades, la paz económica, etcétera, etcétera. No solamente esa paz negativa que es la ausencia de violencia, que es el pacifismo,
que es simplemente no nos matamos, llenemos de milicos, de militares las calles y no nos matemos, que es la paz negativa. Entonces la paz neutra entra, es ese lenguaje que tienen, además, porque ese está consignado en la ONU y en diferentes organizaciones internacionales, que se usa el concepto de neutralidad, ¿sí? La usa la Cruz Roja Internacional, el concepto de coexistencia, de permitir la existencia del otro. Entonces se buscan territorios neutros, territorios en donde quepan las otras polaridades. Profesor Duque, usted ha trabajado en el análisis filosófico de la idea del buen vivir, del sumak kawsay, particularmente del pueblo Nasa. Cuéntenos cómo esta idea le ayudó a conectar las conversaciones en los puntos de resistencia y cómo ha sido la reflexión sobre este tema en las calles de Cali. Gracias, Gildardo. Realmente yo he trabajado el concepto de buen vivir, sobre todo en las constituciones políticas de Ecuador y Bolivia. El pueblo Nasa también tiene una visión de buen vivir, pero digamos, me he enfocado más en esta teoría constitucional. Bueno, el buen vivir o los buenos vivires en plural, porque todos los pueblos desde Alaska hasta la Patagonia tienen propuestas de buenos vivires que se pueden contraponer al vivir mejor hegemónico capitalista, que está basado en el individuo, en una idea de progreso, desarrollo material, y está desconectado de la comunidad y de la tierra y del territorio. Entonces nosotros lo que hicimos, pues aquí en Cali fue muy tranquilo, fue muy inmediata la conexión, porque aquí estuvo acompañando las primeras semanas la Guardia Indígena, y ellos y ellas hicieron pedagogía como guerreros pacíficos y alrededor de la olla comunitaria, alrededor de los principios de organización. Y también vimos una expresión del buen vivir en las hermanas y los hermanos Misak cuando resignificaron la estatua del Alcázar, cuando la derribaron, porque ese fue un grito descolonial para que nos replanteemos esas formas que hemos entendido la vida, la economía, la educación. Entonces, ese es un concepto englobante. Incluso en la Universidad Pal Barrio lo hemos colocado como base, porque implica transformaciones, que reitero, vimos incluso en los puntos de resistencia. La olla comunitaria fue la base alrededor de la cual se creó una red de cuidados, fue la base alrededor de la cual se sostuvo este movimiento de resistencia y reexistencia. Ustedes habrán escuchado que muchos jóvenes dijeron que parte de lo que los tuvo en los puntos fue que en su casa no estaban comiendo. Y en esa olla comunitaria se comían 3 y 4 veces al día, porque además de los insumos de la misma comunidad, llegó mucha gente de otros sectores de Cali a traer alimentos. Entonces, y lo conecto con esto para terminar. Universidad Pal Barrio es una propuesta de relocalización comunitaria y territorial de la educación. Relocalizar lo que está deslocalizado por la globalización. La universidad está centralizada, incluso las nuestras, descentralizada, desconectada, habitando privilegios, y la idea de la Universidad Pal Barrio es llegar a los territorios y conectarse con las dinámicas profundas de la comunidad. Entonces, ese es parte del camino, y es una apuesta por un movimiento pedagógico, porque eso no lo resuelven 100 o 200 profesores, sino que tiene que arroparlo toda la comunidad educativa para construir otra universidad. Uno de los aspectos más importantes del tema de la educación para la paz es que las experiencias educativas le apuestan al poder transformador en la ampliación de la mirada y la capacidad de pensamiento crítico de cada individuo. Pero además, la educación como fenómeno social e incluso como apuesta política también es una praxis que se considera fundamental para producir transformaciones a escalas amplias, es decir, transformaciones sociales. Estas dos experiencias permiten hacerse preguntas sobre estos énfasis interpretativos en la respuesta educativa frente a las exigencias en el paro nacional por una mejor educación y con acceso mucho mayor. Carlos, ¿cuál es el balance que usted hace sobre los resultados y aprendizajes de la experiencia de la Universidad Pal Barrio en los últimos meses en la ciudad? Pues el balance que nosotros hacemos es muy positivo. ¿En qué sentido? En que en primer lugar nosotros lo habíamos dicho, bueno, creo que no lo mencioné acá, Universidad Pal Barrio en primer lugar es que unos cuerpos privilegiados que habitan lugares privilegiados, unos cuerpos racializados, unos cuerpos generizados,
y unos cuerpos con condiciones de clase muy especial lleguen a los territorios. En ese sentido, tuvimos profesores que nunca habían estado en el distrito, que nunca habían estado en Siloé, y hicieron una especie de mea culpa. Nosotros hemos estado desconectados de las comunidades, incluso teorizando, muchas veces desde Europa, desconectados de las realidades, más o menos hablando carreta, sin conocer la realidad de los territorios, sin conocer cómo asesinan a diario a los muchachos, cómo incluso les niegan la existencia por venir de Siloé o de Agua Blanca. Eso me parece muy importante porque en términos de Paulo Freire es que el educador es educado, ¿sí? Es decir, nosotros estamos construyendo teorías desde la Universidad del Valle o las universidades privadas de Cali pensando que la comunidad va a ser irradiada. Cuando vamos allá nos damos cuenta que las coordenadas en las cuales nos movíamos estaban totalmente desajustadas. Por ejemplo, cuando se habla de paz en cierta visión simétrica, en que yo debo ser, digamos, debo aceptar el discurso del otro, tratar de no polarizarme. Bueno, pero esa es una visión, reitero, que parte de la simetría. Acá ocurre que es que el otro no existe, el otro no es interlocutor válido y el otro es asesinado por un rumor. Es decir, su palabra y su discurso no existen. El otro es casi que inexistente. El otro o la otra es un cuerpo que ni siquiera tiene la posibilidad de estar en sociedad. Es decir, como decía Judith Butler, son vidas que no importan. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llegar allá? Y los pelados lo dicen, aquí tienen que tomarse decisiones de fuerza colectiva. Porque sin esas decisiones de transformación, que son incómodas, yo sé que uno quisiera llegar y abrazar a las bandas criminales, y abrazar al narcotráfico, y abrazar a toda la gente que ha causado tanto mal en los territorios, pero desafortunadamente acá no hemos logrado, digamos, no se ha logrado una transformación profunda. Y eso lo conecto con lo que decía, es porque desde ciertos lugares privilegiados hay una desconexión de lo que pasa en los territorios. Y entonces Universidad para el Barrio está tratando de, además de estar allá, que los profes lleguen. Y no se imaginan ustedes los cambios tan bonitos que hemos escuchado. Gente que ya está comprometida y bueno, y esa es una de las ganancias, reitero en términos freirianos, el educador educado. El educador que se educa en medio de las comunidades. Profesor Jorge Luis Rentería, respecto a voluntades de paz, ¿qué nos puede contar sobre los avances preliminares del ejercicio y los aprendizajes que han podido ir recopilando? No, pues Gildardo, te digo que eso es un avance desde incluso de comprender cuáles son las prioridades. O sea, finalmente nosotros queríamos hacer algo y cada semana nos estábamos transformando la propuesta. Mucho incluso de muchos debates internos incluso sobre el sentido de los cambios de los medios, ¿sí? Que me parece que eso es como fundamental en estas cuestiones de tensiones políticas y de conflictos. Como logros y como avances, creo que creemos que uno de los ejercicios muy importantes es atender que son los centros de odio y creer que desde el punto de vista argumentativo, de negar al otro, del lugar que le damos al otro, está implícito en diferentes escenarios y finalmente se traduce en cómo fácilmente podemos falsificar y creer que podemos eliminar a unos, digamos, jóvenes que simplemente, digamos, no están acordes con un modelo de desarrollo y mucha sociedad estigmatizando esa violencia. Entonces es más grave dañar un semáforo, dañar un vidrio, que toda una historia de violencias. Entonces creo que esos conceptos implícitos de la paz, implícitos de la guerra que tenemos dentro de nuestra población, creo que es un avance que nos permite como encontrar ese camino. En términos de construcción de propuestas, estamos construyendo una plataforma de pensamiento, ¿sí? En donde diferentes autores que
creemos que le apuestan a la paz, pues se han sumado, ¿no? Y tenemos a este profesor Francisco Jiménez, tenemos a Rodrigo Prada, que trabaja el tema de la no violencia, toda esta perspectiva gandiana, incluso profesores que trabajan la historia recordando cuáles son los valores democráticos de convivencia y de responsabilidad ciudadana. También tenemos toda una línea que maneja que lo importante que es estar fuertes, claros y seguros para poder construir paz, y toda esta línea de la espiritualidad, la línea del manejo de emociones, la línea de la meditación, toda una serie que es un capital informativo que puede ser útil para las personas hacer frente a estas vicisitudes de paz y de guerra y de conflictos. Y bueno, hemos también desde nuestras diferentes voluntades y haciendo uso de recursos tecnológicos, pues hemos avanzado también en generar diferentes propuestas de participación en estos centros de odio, con videos, con imágenes, con foros, ¿sí? Digamos que cada vez estamos viendo de qué manera podemos aportar a esa cultura de paz. Bueno, y así llegamos al final de este episodio. Profesor Jorge Luis, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto saludar al compañero Carlos, a la compañera Valeria, y bueno, volverte a encontrar acá, Gilda. Profesor Carlos Duque, gracias por acompañarnos. Gracias, muchas gracias a todos por este espacio y gracias por la oportunidad. Abrazos. Profesora Valeria, gracias. Muchas gracias a Carlos y a Jorge Luis. Para mí ha sido un gran placer encontrarlos de nuevo en la mañana de hoy y poder conversar, sobre todo escucharlos, sus perspectivas sobre lo que ha sucedido en la ciudad en los últimos meses y la manera como se han ido construyendo estas apuestas de reacción frente a la situación, ¿no? Y también cómo se han ido configurando diferentes tipos de lectura de cuál ha sido la dinámica, pero sobre todo el origen del conflicto. Entonces, sería muy bueno que pudiéramos seguir conversando en otros espacios, porque existe, por ejemplo, la posibilidad de empezar a cruzar las voluntades de paz con la Universidad Pal Barrio, porque entre otras son formas distintas de entender el voluntariado, pero eso es decir, es entrar a relacionarse directamente con el escenario del conflicto, pero también empezar a pensar en cómo transformamos formas de pensar, de sentir, de ver las situaciones conflictivas. Entonces, muchas gracias a los dos. Y así llegamos al final de la emisión de esta semana de Territorios de Paz, con este espacio para conocer mejor las iniciativas que existen en la Universidad por y para la paz. Muchas gracias también al profesor Adolfo Álvarez por esta nueva temporada de este espacio de aportes y de construcción de paz, y a todo el equipo del Programa Institucional de Paz de Univalle. Laura Alcázar, Germán Orozco y Elier Hernández en el apoyo técnico de Univalle Estéreo. En investigación y conducción, Valeria Everle y Gildardo Arango. Gracias por acompañarnos.